Bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y hemos estado platicando ahorita últimamente en estos videos acerca de cómo hacer oración, la importancia, por qué nos conviene y dando diferentes tips. Ya hablamos acerca de qué es la oración, cómo Jesús siempre oraba y platicábamos acerca de un método que a mi parecer no es tan popular como debería, que es la liturgia de las horas, esa forma de bendecir cada hora del día de la mano de Dios. Ahora vamos a hablar una que es mucho más popular, pero no tanto como debería, el rosario. Seguramente si no lo sabes rezar, has escuchado hablar de él o en algún velorio o en algún lado algo sabes de su existencia. O cuando menos lo tienes o colgado en tu carro o tienes algún collar. En mi caso siempre tengo mi pulserita. Este no es un rosario completo, solo es un misterio, pero la idea es la misma. Vamos a platicar el día de hoy más o menos cuál fue su origen, cuál ha sido su historia, por qué no nació como lo conocemos ahora, y algunos tips para ayudarnos a rezarlo mejor y a motivarnos a rezarlo. Porque, seamos honestos, a veces como que da flojerita o es muy fácil distraerte. Entonces ahorita te voy a dar algunos tips que te ayuden a superar esos obstáculos. Para empezar, ¿cómo inició el rosario? Vamos a viajar en el tiempo a Francia al siglo X. Había un monasterio en una ciudad que se llama Cluny. En este monasterio los monjes deciden rezar los 150 salmos. Y era muy buena idea. A lo largo del día, algo similar a la liturgia de las horas, rezaban los salmos. Sin embargo, los monjes que sí estaban como muy estudiosos, lo podían rezar porque no era que agarraran su Biblia y se pusieran a leerlos. Se los sabían de memoria. No había Biblias para todos, no había manera de lograr eso. ¿Qué pasa con el monje que la vive en la cocina, o al que le toca barrer, o al portero, o el que se está nada más sembrando y cosechando? Pues ellos no tenían tiempo de machetearse los 150 salmos. Lo que se les ocurre es, en su lugar, rezar 150 Padres Nuestros. Y así es como va empezándose como esta idea. 2 siglos después, en el siglo XII, otra orden de monjitos, la cisterciense, empieza como a darle más punch a la devoción a la Virgen María. María ha sido querida desde siempre. Hablábamos que en los primeros concilios de la Iglesia ya se proclamaron dogmas marianos, pero pues la verdad no tenía tanta popularidad como su hijo, que está bien, de eso se trata. Pero esta orden empieza así como, vamos echándole porras a María, la importancia de su intercesión, lo vemos en las bodas de Caná, entonces vamos a echarle como más ganitas. Y para el siglo XIII se cambian estos 150 Padres Nuestros por 150 Aves Marías. Como que es esta combinación de los monjes de Cluny con los cistercienses. La idea de unos de los 150 oraciones y la idea del otro de que sean dedicadas a María. Cabe mencionar que en este tiempo, siglo XIII, el Ave María no era como la conocemos ahorita, solo tenía la primera mitad. Dios salve María, etc. Muy bien, hasta ahí. La contestación de Santa María, Madre de Dios, todavía no existía, no la habían, digamos, inventado o redactado como tal. Para el siglo XIV, ahora vamos a tener a otros monjes, las órdenes mendicantes. ¿Y esto con qué se come? Está fácil. ¿A qué te suena? Pues a mendigar. Para el siglo XIV van a surgir los franciscanos y los dominicos. ¿Por qué se les conoce como órdenes mendicantes? Porque si bien hacían los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, el que más los caracterizaba o por el que se hicieron más famosos era el de pobreza. Francisco iba con sus amigos, con sus monjes, a las plazas a predicar y ya si les daban un pan, bien, ya comieron, y si no, pues ese día ayunaban.
literal vivían de pedir limosna, se dedicaban 100% a la predicación. El hecho de que ese fuera su carisma, el predicar, pues ayudó a que se expandiera más esta devoción de las 150 Aves Marías. Digamos que empieza a ser como viral el asunto. Pero, o sea, sí, pero no tantísimo. Para el siglo XV ya se completa el Ave María y se estructura muy parecido a lo que conocemos ahora. Donde sí fue un super boom fue en el siglo XVI con el Padre Pío V. ¿Por qué? Acuérdense que hace 1000 años la iglesia siempre anduvo con guerras. Primero contra el mismo Imperio Romano que quería destruir a los cristianos. Ya, la cristiandad es la religión oficial del imperio. Ay, pues ahora vienen los bárbaros y destruyen todo. Ok, ya, medio sobrevivieron. Ahora vienen los musulmanes. Como que no alcanzaban a agarrar respiro y siempre estaban en guerra. Hay una en especial, la batalla de Lepanto, en la que los cristianos iban a pelear contra los turcos, que eran más fuertes, más poderosos, más numerosos, más preparados, más todo. Hagan de cuenta que se repitió David contra Goliat. Los cristianos tenían todas las de perder. Al Papa Pío V se le ocurre decirles a todos los soldados que recen el rosario para que por intercesión de María puedan ganar. Y sí, adivinaste, esa batalla la ganan los cristianos. Y entonces, si ya Francisco y Domingo de Guzmán habían hecho famosillo el rosario, después de esto, ahora sí se viralizó. Ya todos conocían el rosario. En ese momento, en esos siglos, vamos a hablar solamente de 3 grupos de misterios. Ya no va a ser como antes 150 Aves Marías de corrido, sino que se va a partir en 3 de 50 para no hacerlo tan pesado. Los misterios gozosos, dolorosos y luminosos. Hasta que un buen día, si tú te acuerdas, el Papa Juan Pablo II dice, como que nos falta, como que pues sí está muy bien que hablemos de la infancia, de la pasión y de la resurrección, pero ¿y ahí en medio? Y llegan a nuestra vida los misterios luminosos y está el rosario como lo conocemos hoy en día. Date cuenta que ya han pasado 10 siglos desde que empezó esta bellísima oración y según las necesidades o lo que se le ocurra a alguien, ha ido evolucionando. Obvio, siempre para mejorar y para bien. Sin embargo, no me vas a dejar mentir. A veces sí es un poquito pesado rezar el rosario porque se está repitiendo la misma oración y es muy fácil distraerte. ¿Cómo le podemos hacer para no distraernos tanto? Un método que en lo personal es el que más me funciona es meditar cada uno de los misterios. Vamos ahorita a darle una repasada muy veloz a los 4 misterios. Primero, los gozosos. Estos nos van a hablar de la infancia de Jesús. Primer misterio, la anunciación del ángel a María, o también lo podemos llamar la encarnación del Hijo de Dios. Es lo mismo, el ángel anuncia a María, María dice sí, el verbo de Dios se hace hombre, se hace carne en el vientre de María. ¿Qué podemos meditar aquí? La apertura de María a la gracia, su sí, el amor de Dios tan grande que decide hacerse carne para poder salvarnos. Segundo misterio, María visita a su prima Santa Isabel. María sabe que Isabel es grande, que ya está avanzada en su embarazo y presurosamente va a asistirla. El servicio tiene que ser presuroso, no permite pachorras. Y por otro lado tenemos a una Isabel que llena del Espíritu Santo dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Es el Espíritu Santo quien le dice que María está embarazada con el Hijo de Dios. ¿Podemos ser capaces de reconocer a Cristo en el otro? Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
Cada Navidad cantamos las posadas y meditamos que María y José no encontraron y que tuvo que nacer Jesús en un pesebre, pero ya como que lo romantizamos un poquito al ver tantos nacimientos. Imagínense cómo pica la paja, si se calentaron con paja. Y cuando el ángel le dice a los pastores que vayan a adorar al niño, si se lo encontrarán en un pesebre cubierto en pañales, envuelto en pañales. ¿Esto qué significa? Que donde hay pobreza y amor, ahí está Dios. Ese apapacho de María, el envolverlo en pañales, combinado con la pobreza del pesebre, es combinación segura que ahí está Dios. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo. María y José van a Jerusalén a presentar a Jesús y Simeón lo reconoce. Ve una pareja de chavitos normal con su hijo recién nacido y él es capaz de ver a Jesús. ¿Tú eres capaz de ver a Jesús en el otro? ¿Eres capaz de, en esa persona que te cae gordo, reconocer un hijo de Dios? ¿O simplemente te fijas en sus defectos? Quinto misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Dice Jesús, estaba ocupándome de las cosas de mi Padre. ¿Tú te ocupas de las cosas de tu Padre o vives envuelto en un mundo de estrés, en unas prisas, en tus propios egoísmos y te olvidas de las cosas de tu Padre? Si nos vamos en orden cronológico de la vida de Jesús, seguiremos con los luminosos. Los misterios luminosos nos van a hablar de su vida pública. ¿Cómo inicia la vida pública de Jesús? Primer misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán. Jesús en oración quiere como ese banderazo de parte de Dios para empezar su vida pública. Se abren los cielos, eres mi hijo amado. Dios cada día te dice, eres mi hijo amado. ¿Actúas como hijo de Dios? Segundo misterio, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana. El evangelista San Juan clarito dice que este es el primer milagro que hace Jesús. ¿Y por qué lo hace? Porque María se lo pide. Confiemos siempre en la intercesión de nuestra Madre para llegar a Jesús. Obvio no vamos a pedir cosas que no nos convienen, obvio ella sabe lo que nos conviene, pero siempre apapachémonos, dejémonos apapachar por la Madre de Jesús, que también es nuestra Madre. Tercer misterio, Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la conversión. Ya nos habremos convertido. Jesús tuvo 3 años de vida pública. A nosotros nos llegaron 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas. Y seguimos sin entender. Nos hablan por medio de la Eucaristía, la misa, razonando mi fe, los parientes. Seguimos sin convertirnos. Cuarto misterio, la transfiguración. Jesús agarra a sus apóstoles como más VIP y se transforma en su presencia. ¿Para qué? Para que apechuguen, porque ahí viene la pasión. Les demuestra que Él va a triunfar y que no se queden con la idea de un Cristo derrotado, sino de un Cristo triunfante. ¿Qué pues? No salió del todo bien, pero ahora en retrospectiva los apóstoles se dieron cuenta que era eso. Tú, apechugas en tiempos de prueba, eres capaz de ver a un Dios victorioso, transfigurado, que está de tu lado siempre. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. Estos misterios se meditan los jueves, porque es el jueves eucarístico, porque un jueves fue cuando se instituyó la Eucaristía, uno de los actos de amor más grandes que tuvo Jesús con nosotros, el quedarse en la especie de pan y vino. Terceros misterios, los dolorosos. En ellos vamos a meditar la pasión y muerte. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Jesús ora cuando está feliz, cuando está contento y ahora cuando está asustado. Y pone todo en manos de Dios. Se abandona a su voluntad. ¿Tú te abandonas a la voluntad de Dios? ¿O lo quieres hacer a tu medida? Oye, necesito que hagas esto. En lugar de ayúdame a aceptar tu voluntad. Segundo misterio, la flagelación.
No es una palabra que utilicemos tanto, porque gracias a Dios ya no se usa ese castigo. Pero un flagelo no es lo mismo que un látigo. Un flagelo está compuesto de muchos látigos y aparte al final de cada uno había o bolitas de metal o pedazos de metal y aparte tenían huesos, picos. Imagínense, con un solo golpe daba muchos golpes de la piel del látigo, más la piedrita, más el hueso, más lo que jalaba el hueso. La flagelación era media muerte y con cada latigazo Jesús estaba pensando en ti y en cuánto te ama. Tercer misterio, la coronación de espinas. En aquel momento se burlan de él. Este es el rey de los judíos, le dicen en mofa. ¿Es tu rey? ¿Realmente vives como si Jesús fuera tu rey? ¿Traes su reino a esta tierra? Justicia, paz, amor, libertad. Cuarto misterio, Jesús con la cruz a cuestas. A mí me fascina en la película de la Pasión, cuando le dan la cruz a Jesús, cómo la abraza. Él estaba pensando en ti. Él carga con todos nuestros pecados para vencer al pecado y en la muerte y que tú y yo nos podamos ir al cielo con él. Quinto misterio, Jesús muere en la cruz. Da todo, absolutamente todo de sí por amor a ti. Amo la frase que nos regala el apóstol San Juan, cuando Jesús antes de expirar dice, todo está cumplido. Él hace todo lo que vino a hacer, que era lo necesario para nuestra salvación. Y finalmente tenemos los misterios gloriosos. Sabemos que la historia no acaba en el dolor, sino que tenemos la resurrección, el cual va a ser nuestro primer misterio, la resurrección del Señor. Cristo triunfa, Cristo vence al pecado y a la muerte, se les aparece a sus apóstoles para comunicárselos. Pero después de cierto tiempo, segundo misterio, la ascensión. Jesús regresa a su lugar a la derecha del Padre, donde nos preparará una morada también a nosotros, cosa que hagamos de nuestra parte para lograrlo. Tercer misterio, como sabe que andamos medio perdidos, nos manda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y con ellos, con nosotros. El Espíritu Santo que te guía, que te ilumina, que te sopla por dónde ir. ¿Le haces caso? ¿Le pides que te ayude? Cuarto misterio, ahora sí, regresó María. La asunción de la Virgen María al cielo. María es llevada en cuerpo y alma con su Hijo para que desde allá en toda la eternidad esté al pendiente de nosotros. Y quinto y último misterio, María es coronada como reina de cielos y tierra. Si Jesús es rey, María obvio va a ser reina. María desde el lugar donde está privilegiado al lado de Jesús sigue estando al pendiente, sigue estando abogando por nosotros. Fíjate cómo podemos ir sacándole jugo a cada uno de los misterios y podemos meditar en la vida de Jesús. Si bien ya los 150 Padres Nuestros pasaron a ser Aves Marías y uno podría pensar, pues, ¿qué gandalla la Virgen que ganó protagonismo? Démonos cuenta cómo los misterios giran de todas maneras en torno a Jesús, porque es imposible separar a Jesús que a María. Si de todas maneras dices, es que me cuesta trabajo, no me motivo, me aburro, no encuentro cuándo, no tengo tiempo, tienes que trasladarte a tu trabajo, a tu escuela, a algún lado, aprovecha los trayectos. Si manejas, en las plataformas de música hay rosarios meditados. O lo puedes rezar tú con tus deditos, no necesitas ir con las cuentas del rosario, por eso Dios nos dio 10 dedos, todo está fríamente calculado. O a lo mejor levántate 15 minutos antes y en la mañana, y así ya no te rompe tu rutina. O en la noche antes de acostarte. Y una forma extra para motivarnos es que lo planees con anticipación. Supongamos que tienes el proyecto, el propósito de rezar el rosario diario esta semana. Entonces tú vas a decir, hoy lo voy a ofrecer por mis papás. Mañana lo voy a ofrecer por los sacerdotes. Pasado mañana lo voy a ofrecer en acción de gracias por una bendición. Y así te la vas
Entonces tú tienes ya en la cabeza a quién le toca hoy. Y ya te quiero ver el remordimiento si alguien que ya estaba contando con esa oración no se la das. Entonces es una forma como de motivarnos así rezarlo. Si te cuesta trabajo, como la verdad a mí sí me cuesta trabajo, no empieces muy agresivo, empieza una vez a la semana y luego ya le vas 2 veces por semana y así lo vas campechaneando hasta que seamos capaces de rezarlo diario. No es tanto tiempo, 15 minutos a lo mucho. Hay libros, si sientes que todavía no le hallas o no sabes cómo, hay libros en cualquier librería, en internet seguro están. Con el rosario meditado, alguna cita bíblica, una reflexión, si no te sabes las letanías, ahí vienen. Entonces no hay pretexto. María se desvive en amor por nosotros. A quienes rezan devotamente el rosario les hace infinidad de promesas, la salvación de su alma, no morir sin los sacramentos, que les va a conceder todo lo que pidan. O sea, por todos lados nos conviene y de todas maneras nos hacemos del rogar. Te dejo de tarea, normalmente no dejo tarea en los videos, pero ahora sí, reza el rosario más seguido. Te va a ayudar a tener una mejor relación con Jesús y con su Madre María, que también es nuestra Madre, que nos quiere apapachar, que nos dice que no estoy yo aquí, que soy tu Madre. Pues vayamos a cubrirnos con su manto mediante el rezo del rosario. Esto fue todo por hoy. Yo soy Liz Franco, esto fue Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.